Buenas tardes. Les saluda el doctor Benny Márquez, profesor de pensamiento político. La oportunidad que ocupa en este momento está direccionada a reflexionar sobre la esencia de la democracia y la gran dialéctica que existe entre la democracia liberal y la democracia anticlasista. Ciertamente la política tiene su génesis en Aristóteles, en aquella obra denominada La Política, que describe al hombre como un ser social y político por naturaleza. Las polis, o ciudades-estados, como se conocía en Esparta y Atenas, se convirtieron en el primer epicentro de la praxis de una democracia en la cual se fundamentaba como principio cardinal que el gobierno debía tratarse de los mejores, de los más competentes, de los más preparados, prefiriéndose incluso a filósofos, librepensadores o eruditos para asumir esta responsabilidad. No obstante, el devenir del tiempo significó que aquel primer intento de democracia desapareciera. Los constantes procesos de guerra que en la historia se suscitaron dieron cabida a que los sistemas absolutistas imperasen en la vida. Realidad esta que se traslada inclusive en una edad media, 11 siglos de la historia de la humanidad, donde el absolutismo se encontraba acompañado por una imposición de una vertiente de otra doctrina. Es importante acelerar que mucho se ha cuestionado al liberalismo económico, que tuvo quizás su raíz en la revolución industrial y en las concepciones de Adam Smith. Pues algunos consideraban que el hombre era explotado por el hombre a través de un hombre que en afán de lucro no asumía la solidaridad y responsabilidad social de producir con el decoro y debido respeto a los sentimientos sociohumanos. Es claro que esa finalista disposición va a tener una modificación en el orden político cuando surge el liberalismo de la mano del doctor John Locke, padre del liberalismo inglés, quien vuelve a retomar en la modernidad la concepción de la democracia liberal. Una democracia liberal en la cual el hombre, a través de la experiencia, a través de la vivencia, debe estar acompañado de unos derechos individuales, correspondiendo a los derechos individuales a las libertades fundamentales, la libertad de pensar, gustar y preferir. No obstante, la tendencia marxista de Alemania de Karl Marx y Erich Engels cuestiona aquel modo de producción. Ciertamente la burguesía había logrado, a través de la Revolución Francesa o la Revolución Liberal Burguesa, deponer en algún momento al viejo sistema feudal y establecer a la burguesía como el tercer estado determinante, que además contribuyó en la Revolución Francesa cerca de 1789 en lo concerniente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No obstante, la máxima marxista parte de la premisa de una lucha de clases entre proletarios y burgueses, que debe conducir a la dictadura del proletariado. Esta gran realidad de este debate entre la democracia liberal concerniente al pluralismo político, a la posibilidad de que coexistan las diversas corrientes de sociedad, visiones de pensamiento, cúmulos de ideas, es la tocada cuando las máximas marxistas aducen a una dictadura de clases y entonces pasan a cuestionar la esencia de la democracia liberal plurideológica, pluripartidista, para establecer en su contenido lo concerniente a la democracia anticlasista. Tal debate o contraposición entre lo que es la democracia liberal y lo que es la democracia uniclasista quedó expresamente relegada en el contexto de la Guerra Fría, cuando la sociedad internacional, después de que la Unión Soviética adopta la Constitución comunista del 36 y quizás hasta a los años 90, el mundo se dividió en un sistema internacional bipolar y heterogéneo. Los que se alineaban al concepto de la democracia liberal, prototípica de Occidente, representada por los Estados Unidos de Norteamérica, y los que se aliaban a la democracia uniclasista, que estaban en contra del pluralismo político, que estaban en contra de la coexistencia de visiones de sociedad, corrientes de pensamiento y cúmulos de ideas. Este concepto indudablemente va a lograr su mayor fragmento, el que correspondía a la democracia uniclasista, en el año 89. Había cuenta de que en realidad es como lo fue Alemania democracia, cuya capital se correspondía a Berlín Oriental o Berlín del Este, fueron eco de una situación en la cual la negación de las libertades, como la posible salida de su país a otros, así como la restricción de las libertades económicas, de las libertades fundamentales relacionadas al pensamiento y a las visiones de sociedad, hicieron que aquel sistema conocido
como el del socialismo comunista o democracia uniclasista, que es lo que se logra cuando en el año 90 los conceptos socialistas comunistas radicales son derrumbados en países de Europa del Este, como fue el caso de Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, para dar un gran viraje hacia la democracia occidental, esa democracia liberal, esa democracia poshumana, esa democracia racional, esa democracia que entiende que las diversas visiones de sociedad, las diversas corrientes de pensamiento, los diversos cúmulos de ideas en su justa medida tienen el derecho a coexistir como también a estar representados. De la máxima de Locke se asume una premisa del pensamiento democrático liberal, y es que es necesario un poder legislativo plural, un poder legislativo donde el principio de representación de las minorías incluso sea posible, al punto que con el tono humanista, social, racional se entienda que las diversas visiones de sociedad tienen en justa medida el derecho a existir. Hoy por hoy, algunos países caribeños, algunos países norasiáticos, persisten en la práctica de esa democracia uniclasista de corte marxista, en la cual se establecen estados partidizados, cuyo control político está asignado a un solo partido o visión de sociedad, lo que riñe con los principios sociales y humanistas, pues no garantiza la inclusión a esas otras visiones de sociedad, corriente de pensamiento y cúmulo de ideas que tienen razón necesaria de existir. La democracia del siglo XXI exige a quienes somos partícipes de la cientificación de la política, la promoción desde el punto de vista tanto jurídico como desde el punto de vista económico de lo concerniente a la democracia liberal, donde en forma conjuntiva las diversas visiones de sociedad ejerzan en el poder legislativo representación de ese ambiente paradigmático, heterogéneo, multicolor, multiideológico, que en naturaleza se corresponde a la propia sociedad civil y política. No es el momento del siglo XXI de que en un liberalismo extremo el hombre explote al hombre. No es el momento del siglo XXI en que la lucha entre proletarios y burgueses imponga la dictadura del proletariado. No es el momento en que los hombres se conviertan en dueños de hombres. Es el momento de que los hombres desarrollen con madurez y adultez la capacidad de entender que es el momento de coexistir con esa diversidad y pluralidad que tanto en naturaleza y esencia suele describir a una sociedad civil y política. Estamos llamados a proponer una representación pluralista. Estamos llamados a proponer una alternancia de poderes políticos del Estado que suspenda en el máximo contenido de madurez que una visión de sociedad pueda trasladar el ejercicio del poder político a una visión distinta de sociedad y se garantice que realmente la democracia liberal, la democracia incluyente, la democracia pluralista se identifique a la esencia de la dignidad humana, sea la democracia que respete las distintas y disímiles formas de pensar y que entienda que los hombres no están llamados a ser dueños de los hombres. Dios bendiga, muy buenas tardes y continuaremos con otra disertación de su clase de ciencias políticas.